Siempre lo digo, porque detrás de nuestra profesión o detrás de un proyecto que tenemos siempre hay una historia personal, ¿no? Y entonces en estas entrevistas, antes de hablar de lo que hacemos actualmente, siempre me gusta ver qué hay detrás, o sea, cuál es la persona detrás del personaje, entre comillas, ¿no? O sea, cuál es la historia de verdad. ¿Por qué? Porque esto genera muchísima empatía entre las personas y genera que también como una posibilidad de decir, bueno, si otras personas pueden dar un giro, un cambio, pueden atreverse a vivir de su verdad y de su pasión, ¿por qué yo no voy a hacerlo? ¿No? Es como impulsar, como insuflar ánimos a las personas. Entonces, por eso digo que yo sé, yo conozco, tengo la suerte de conocer tu historia ahí en esa super conversación que fluyó aquel día. Yo recuerdo muchas, ¿Cómo? recuerdo muchas conversaciones Muchas, pero contigo. sí, pero una en concreto que, bueno, que fue como que conocer la historia tuya, que yo no la sabía, y fue genial y a mí me despertó mucha empatía y me despertó como una sensación de, jolín, todos somos humanos, ¿no? Y qué es lo que yo quiero decir, todos tenemos lidiar con las mismas, aunque parezca que no, lidiamos con muchos asuntos muy similares y tenemos muchos retos muy parecidos. Bueno, entonces, hoy solo voy a decir que hoy en día tienes tu centro de terapias, pero cuéntanos lo que nos estabas contando, tu historia, cómo empezó Rubén, cómo fue todo esto, qué pasó en la crisis. Pues a ver, en aquel entonces, bueno, yo estaba bastante desconectado de esto de las terapias, para mí era un hobby, pues hacer Reiki, había hecho los cursos de Reiki, estudiaba pues en la UNED psicología, me gustaba mucho pues todo lo que tenía que ver con el desarrollo personal, pero bueno, realmente mi actividad, bueno, yo había sido jefe de equipo en Citroën, lo había dejado, pues porque, bueno, pues tenía otras inquietudes y al final, pues nada, después de un periplo de vendedor y de comercial y cosas así, pues bueno, terminé montando una empresa de purificadores de agua que aún a día de hoy pues la mantenemos, la actividad, pero en aquel momento, bueno, pues lo había hecho un poco pues a lo grande, pues invirtiendo bastante dinero, fue una empresa que, bueno, pues que llegó a tener 20 empleados, facturábamos pues, bueno, pues en torno al 1.000.000 de euros al año, y la verdad es que iba muy bien, pero bueno, llegó la crisis y todo lo que había, yo siempre presumo, ¿no? Bueno, presumo de broma, ¿no? Con mis amigos de que hubo una época en la que era millonario, porque recuerdo que tenía unos ahorros y yo decía, caray, o sea, en aquel momento yo no valoraba todo aquello, pero bueno, que fue una época en la que se ganaba muchísimo dinero y claro, llegó la crisis y de repente, ¡pa! Todo se terminó de repente. Nosotros teníamos pues contratos con corporaciones, teníamos, bueno, instalamos equipos en ayuntamientos, en empresas grandes, vendíamos a nivel nacional y bueno, pues llegó la crisis, nos barrió y de repente en menos de un año, yo recuerdo, bueno, la verdad que no recuerdo exactamente qué cantidad, lo que sí sé es que más de 500.000 euros seguro perdimos, entre 500.000, 700.000 euros. Teníamos una flota de coches, la tuvimos que vender y bueno, pues yo recuerdo que todo eso se fue terminando hasta el punto de que, bueno, pues aquella época pues empecé al verme totalmente arruinado, pues empecé con ansiedad, con depresión. Para mí lo más gordo de todo aquello era que, aunque nosotros ganábamos mucho dinero, había una parte de deuda, una parte de, en aquel momento recuerdo que eran 180.000 euros de deuda que no había amortizado y que por lo tanto cuando se vino todo abajo, pues era un dinero que debía. Y de esa parte había una hipoteca de la casa de mi abuela, que era donde yo me crié, donde había nacido. El sueño de mi abuela era que yo viviese en esa casa y entonces había pues ya amenaza de embargo, yo no podía pagar, esto a mí me suponía, bueno,
no se puede explicar con palabras la vergüenza, la humillación, el bajón anímico de ver cómo cometiste todos los errores habidos y por haber y cómo de repente todo se había derrumbado. Y lo peor de todo era que había un riesgo muy grande de que embargaran la casa de los sueños de mi abuela. Entonces, yo cuando recuerdo que quedaban en el banco 1000 y pico euros, ya estaba completamente arruinado, ya había despedido a todo el mundo. Lo único que se me ocurrió, pues a través de un amigo, era irme a vivir a Perú. Y me iba a ir cerca de la selva con un amigo y dije, nada, pues yo me voy porque no puedo soportar pues el ver cómo se viene todo esto abajo y bueno, en medio pues, de esa locura, de esa depresión, que a mí me recuerda muchísimo a los momentos que estamos viviendo ahora y que van a venir ahora, después del coronavirus, porque ahora realmente empieza el verdadero problema y es que se han arruinado millones de personas y empresas que han invertido fuertes se van pues, a ir al traste. Ujú. Y yo en aquel momento, pues en el peor momento de mi vida, pues lo único que me quedaba era aquello en lo que yo creía, que era pues el que podemos crear con nuestra mente, podemos visualizar una realidad. En aquel momento para mí era todo teoría, o sea, yo me había leído pues lo típico, pues El Secreto, ¿no? Y la película del Secreto, crea con tu mente, sí, cuando lo ves está todo genial, ¿no? Al otro lado la madriguera, el tema cuántico, todo eso. Claro, yo, vamos, era un forofo Todo. de todo eso, pero llegó el momento y decía, ¿qué pasa? A ver, ¿esto es real? ¿No es real? Y entonces pues empecé, bueno, yo era maestro de Reiki de aquella y en el tercer nivel enseñamos, bueno, lo de la caja de cristales, ¿sabes? Ujú, sí, lo de El poner mandala de cristal. Crea un mandala con cristales de cuarzo, pon ahí debajo tus peticiones y a ver qué pasa, ¿no? Pues yo recuerdo que entre esa desesperación, pues yo lo que hacía era mucho Reiki, me aplicaba pues técnicas de liberación emocional que para mí pues marcaron un antes y un después porque realmente era la manera en la que yo conseguía sacarme de mí pues el miedo, la frustración, el dolor, la rabia, la vergüenza, la humillación, pues todo eso, hay técnicas muy fáciles de poder sacar todo eso. la FT, ¿no? Y Dices. sí, el EFT, y también pues me dedicaba a visualizar, ¿no? A tener en mi mente pues pensamientos positivos y en la línea de aquello que yo necesitaba. Ya no era que lo quería, era que lo necesitaba para poder seguir Wow, qué viviendo. importante, ¿eh? O sea, me está ahí el estómago haciendo, o sea, muy bien, mucha verdad, gracias por abrirte, sigue, sigue.